El texto que acaban de leer, el título completo se llama Comportamiento de la gastronomía en México y Jalisco, patrimonio sujeto a comercialización turística. Ojo, que el tema es interesante. ¿Quién llegó hasta el final del texto? Al borde final del texto. ¿Quién lo leyó hasta el final? No, yo te que lo has terminado. Jorge, ¿lo terminaste de ver ya? ¿Llegaste al final? Para todos los que les quedaron como unas cuantas páginas, ¿en qué momento del texto comenzó a hablar de la comercialización turística? ¿En qué parte de ese texto? Y ahorita entramos ahí. ¿Mandé? Digo, por interesante que resulte, este texto supondría que toca los dos temas de nuestra carrera, que es por un lado el tema turístico y por el otro lado el tema gastronómico, ¿no? Y hablaba de la comercialización turística y hablaba, dice, patrimonio, ojo, patrimonio sujeto a comercialización turística. Les hago esa aclaración, ¿en qué momento empezó a hablar de la comercialización turística el texto? ¿Lo notaron por ahí? ¿Le vieron ese tema? ¿En dónde es? ¿Qué tal lo sé? Por ahí, ¿no? Ok. Y ese es el texto que estábamos ahorita trabajando, ¿no? Y nos centramos ahorita rápido en lo que está puesto en el pizarrón. Y de la pregunta 2 a la 9, que son estas 8 preguntas, son preguntas que prácticamente apúntenlas, se las van a tener que hacer de cajón a todos los textos que vamos a leer de aquí en adelante. Vamos a leer algunos textos, sí, muchos, sí. Muy buenos todos, por supuesto que sí. Por cierto, ¿ya vieron la película de esta Joker? Broma, sí. ¿Ya todos la vieron? Sí. ¿No? Digo, lo que pasa es que tengo un hilo en Twitter que por ahí me encontré y está bastante bueno, pero no les quería arruinar parte de la mecánica de la película. Entonces, si no la han visto, no, lo veremos la clase siguiente, pero vamos a ver un tema interesante. Ok, copien esas preguntas por ahí, por favor, las en la mano siempre. Las vamos a publicar en algún punto en el grupo, pero por lo pronto ahorita copienlas, porque vamos a trabajar sobre esto y sobre el texto. Tenemos que respondernos, vamos al primer ejercicio analítico de cuando nos acercamos a un texto, que es de todos los textos que vamos a ir trabajando y de todos los textos que ustedes lean, prácticamente tienen que revisar esto de cajón. Van leyendo el texto y tienen que ir ustedes realizando este ejercicio de aquí. De ahí que vayamos subrayando cosas que nos resulten importantes, por ejemplo, ¿qué datos del texto me resultan útiles? Que se dan cuenta que este coincide con una pregunta de los reportes. Para eso sirve este tipo de preguntas, para llenar ese reporte. ¿Qué datos del texto me son útiles? Por ejemplo. Y ahorita le entramos al tema de todas cada una. Cópienlas, las vamos revisando y empezaremos con la primera, que es ¿qué diferencia hay entre ensayo y artículo? Lo que ustedes acaban de leer, ¿qué es? ¿Es un ensayo o es un artículo? Y si decimos que es un artículo y si decimos que es un ensayo, ¿qué diferencia habría? Esa es mi pregunta para empezar. ¿Por qué digo que es un artículo y no digo que es un ensayo? ¿Por qué digo que es un ensayo y no es un artículo? ¿Qué es? No sé. ¿Mandé? ¿Cuál? El artículo podríamos pensar que tiene entonces, ¿qué? Argumentos cortos y concretos. Podría ser. ¿Y el ensayo? ¿Dirías que en el ensayo hay más que? Podría decirse que es el mismo tema, pero más desenvuelto. Podría ser que en el ensayo encontrásemos el mismo tema, pero ya desenvuelto. Entonces, ¿este tema qué sería? ¿Un ensayo o un artículo?
¿Cómo lo A ver, vamos haciendo la apuesta. ¿Cuántos creen y apuestan que sea, vamos a ponerlo de este lado, una para ensayo y una para artículo? Levanta la mano, ¿quién cree que es un artículo? Lo que acaban de leer. 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Mandé? 9 dice que es un ¿qué? Artículo. ¿El resto cree que es un ensayo? Pensamos en... ¿Cuántos materiales? 4, ¿no? En total son 13 ahorita. El restante y después llegó Osvaldo. Ah, 13. Porque es un ensayo o un artículo. Yo siento que el ensayo es más como una persona dando especialmente. Y el artículo está en todo el mundo, bueno, por así decirlo, está en general. Ajá. Y en lo que acabamos de leer es más como un artículo que está dando cierta información muy simplificada, es muy buena, pero no está. Hay partes en las que no concuerdo. ¿Cómo en cuáles? Sí, que de una, por decir, no todas terminan en conclusión, ¿cómo decirlo? Están hablando de algo y después pasan a otra cosa. ¿En este de aquí? Ajá. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien que le haya encontrado que pueda dilucidar si está ante un ensayo o un artículo? Creo que es un ensayo, porque primero está extenso. Ok. El artículo es más explícito, más como decía, ¿no? Ajá. Son párrafos explícitos. Por lo tanto, no puede ser tan. Bueno, yo tengo una pregunta, pero al revés, ¿no? El artículo debe Ajá. tener argumentos concretos y cortos. Argumentos concretos y cortos. Ok. Y el ensayo. ¿Qué creen? Tenemos un gran problema con este texto porque nos cuesta mucho trabajo diferenciar si estamos ante un artículo académico o ante un ensayo académico. No lo sabemos realmente porque ronda entre los dos. Sin embargo, hay una trampa que por ahí la propia autora parece que se comete a sí misma sin darse cuenta. Yo creo que inicia queriendo hacer un artículo académico, pero termina generando un ensayo académico. ¿Y dónde nos vamos a dar cuenta en el tema del artículo académico y del ensayo académico? En el rigor científico. Ahí es donde realmente vamos a partir en diferenciar al artículo académico del ensayo académico. El artículo académico lo vamos a distinguir por el rigor científico. ¿Y dónde vamos a entender el asunto del rigor científico? Lo vamos a ver a comparación con el texto que vamos a leer. Pero para poderlo agarrar de comparación quise empezar con este, porque este es un ensayo académico muy bien hecho, aunque tal vez podrá haber algunos que no les guste, yo reconozco, porque carece de esto que es el rigor científico. Y acá hablamos de rigor científico. De repente lo vamos a ver nosotros en un par de unidades, que es el tema de qué es ciencia y los dos modelos, métodos básicos para el entendimiento de la ciencia. Podríamos pensar de que le falta tablas, de que le faltan números, de que le falta experimento por poderlo hacer. Se puede leer ahí. Pero ojo, aún así el texto es muy bueno. Realmente es un texto muy, muy bueno. Y vamos a empezar a desglosarlo por ahí. La primera pregunta entonces es, ¿de qué se trata el texto, Eric? Habla de cambio de Cristo, pero también se empieza a referir como a los indicios de cuando descubrieron América. Ajá. Y pues empieza todo de cómo se empezaron a hacer las colonias tradicionales, de cómo se fue implementando. El texto no empieza de la nada. O sea, ¿qué es lo interesante del texto? Que es algo que todos tenemos que hacer cuando hablamos de un tema. Que no aparece de la nada. Empieza a contarte el momento de a dónde te quiere llevar, pero te da el antecedente. Nos empieza a contar un antecedente sobre qué. No el mestizaje, te habla de algo en especial, que es que... exactamente, nos habla prácticamente, pero ¿de dónde? La gastronomía de México. Y es un
Yo traje a colación este texto, por ahí lo tenía, no lo quise traer en unas clases anteriores, lo iba a ocupar la clase anterior que discutimos lo del ensayo que se iban a llevar, pero primero quise que viéramos la discusión del tema de cómo podíamos hacer un ensayo sobre la gastronomía en México para después que vieran cómo se enfrentó esa autora al mismo ensayo que iban a tener que hacer ustedes. ¿Cómo empezó? Comenzó hablando del asunto de la gastronomía y su antecedente. Otra pregunta, porque ¿cuál es la estructura del texto? A ver. ¿Cuál es la estructura? A ver si entienden a qué me refiero con la estructura. ¿Caso de Jesús? Ajá. Sí las trae, ¿no? O sea, esos de cajón vienen. O sea que cumple con... Pero vámonos a la parte interna. En la introducción, ¿qué planteó en la introducción? Eso es lo que quiero que veamos. Sí tiene introducción, sí tiene desarrollo y sí tiene conclusión y tiene referencias. Pero ¿qué hizo en la introducción? Principalmente lo de el turismo hace apertura a la gastronomía. Para empezar, en la introducción nos cuenta qué es gastronomía, ¿cierto? Y después nos dice qué tema con cómo se empiezan a relacionar. ¿Qué hace en el desarrollo? ¿Qué hizo el autor en el desarrollo? Y a partir de dónde se ve el desarrollo. Quiero que noten que nunca en ningún texto dice introducción, desarrollo y conclusión. Usualmente es normal que nos encontremos introducción y conclusión, pero no el desarrollo en sí, ¿no? No hay una línea que marque en dónde están en los textos. Pero yo digo que el desarrollo empieza cuando ya nos empieza a hablar de los ingredientes, de los antecedentes. Ese por ahí. ¿Quién me presta pensar lo que hay? Se lo dejé. Ah, Yo digo que empieza desde la comida mestiza. ¿Ves? Cuenta cómo se fundan las gastronomías. Miren, ustedes viene numerado como por páginas, ¿no? ¿Recuerdan que les dije esto de la metodología? Perdón, del rigor científico. Váyanse ustedes a una parte que dice, creo que es la página marcada de las, vienen numeradas así, 355. ¿Ok? Y habla de metodología. Dice, la presente ponencia, ojo, la presente ponencia, y aquí les da la clave de todo el texto, la presente ponencia. Entiendan este texto que es una ponencia. Jorge, ¿qué es una ponencia? ¿No? Googlea la forma. Este texto que ustedes están leyendo es una ponencia. Y ahí les va a decir la autora qué fue lo que hizo. La presente ponencia surge como resultado de la investigación Marco Referencial y Enfoque Regional de la Gastronomía del Estado de Jalisco, México, realizado a petición del Departamento de Culturas Populares perteneciente a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para el volumen de gastronomía de la Enciclopedia de Jalisco. La investigación es de tipo descriptiva, transversal a través del tiempo. Las fuentes utilizadas son principalmente de naturaleza secundaria, con la consulta de diferentes libros y documentos identificados en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guadalajara. No se confundan, son dos diferentes. Yo también al principio me confundí y les daba por tiro por gato. Para mí era la misma, ¿no? Después aprendí. La UDG es una y la UAG es otra. Colegio de Jalisco, Culturas Populares en la Ciudad de Guadalajara, el CIESAS, famosísimo CIESAS Occidente, y la Biblioteca Privada de la Fundación Hernández. Como fuente primaria se utilizó principalmente la entrevista de personas encargadas. ¿Recuerdan hace 8 días que platicábamos cómo de repente podemos obtener cierto tipo de información valiosa? Muchas veces es directamente a través de entrevistas. Con la alimentación de personas encargadas de la alimentación de los párrocos de iglesias, y esto me pareció muy interesante. A la población preferentemente mujeres mayores de 60 años y a los cronistas de la ciudad. Se hace aclaración que el trabajo de campo está todavía en proceso.
Y dada la magnitud de la investigación para efecto de la ponencia, solo se resaltan manifestaciones culinarias más representativas de Jalisco, pero la investigación presenta el detalle de cada una de las regiones. Ahí es lo que les decía de que cuando leemos el texto, podríamos acusarle de que le falta cierto rigor. Y nos aclara, espérate, no te vayas a poner en ese plan porque lo que tú estás buscando, esto nada más es la punta del iceberg de algo que estamos desarrollando. ¿Qué es una ponencia, Jorge? Una ponencia es una propuesta o comunicación sobre un tema en específico que se analiza y examina en una asamblea. Exactamente. Usualmente, los investigadores les encanta presumir su trabajo, se los juro. Entre los académicos y los políticos padecen de la misma enfermedad de egolatría. Les encanta andar presumiendo su trabajo, se los juro. Y los congresos académicos son bastante divertidos, muy buenos. Ojalá tengan ustedes oportunidad de asistir. ¿Y qué hacen en los congresos académicos? De repente los investigadores se juntan y le dicen, pues yo estoy haciendo una investigación de esto. Y de repente aparece otro y, no, pues yo estoy haciendo una investigación de esto y estamos haciendo esto. ¿Por qué es bueno? Porque de repente puede uno surgir, oye, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo yo también lo estoy haciendo, ¿por qué no empezamos a comunicar? De ahí para eso sirve. ¿Creen a ustedes que les interesaría saber la investigación que están haciendo ellos? ¿Les sería útil a ustedes la investigación? Los primeros interesados en la investigación de esta doctora, bueno, de esta maestra, son ustedes. Espérenme, se me está acabando la pila y no sé por qué. Bueno, estaba conectada mi... A ver. Yo doy un tema con la extensión, listo. ¿Sí o no? Ok. Ese es uno. A ver, cuéntenlas. ¿Cuántas citas tiene el contexto, pero? ¿Cuántas citas tiene? ¿Saben cuáles son las citas, verdad? No la de nos vemos a las 3 de la tarde del reloj. Ese texto lo vamos a comprar hoy mañana, así que no lo vayan a tirar. Porque lo vamos a desmenuzar paso a pasito. Tiene muchísimas cosas de este texto, es muy rico este texto. ¿Quién las contó? Roy, ¿cuántas contaste? Citas. En las que el autor se refiere al trabajo o a las palabras de otro texto, de otro autor, perdón, en otro texto. ¿Cuántas tiene? A ver, ¿cuántas tiene? Cuéntenlas, porfa. Las citas. ¿Cuántas veces la autora refirió a las palabras o a los dichos de otro trabajo o de otro autor? Eso es una cita. Cuando vas a o respaldas su información en algo, lo que dice alguien más. A ver cuántas encontramos. ¿Cuántas citas tiene, por favor? ¿Ya vas a contar todas? ¿Cuántas contaste?
Perdón, por ahí, ¿cuántos encontraste? 18. Si no, me equivoco. Digo, no, sí, no. No puede tener menos de 15. Y más de cuántas. ¿Dónde? Menos de 15 y más de. Tiene más de 15. Y así se tiene muchas. ¿Cuánto dice Jorge? Ojo, ese de las citas es muy importante que las vayáis identificando, ¿eh? Van leyendo, pum, marcan, las van marcando. Ponen cierre, las pónganlas. A todos los textos, váyanos ahí encerrando. Así es. ¿Cuántos encontraste? Te veo ahora, platicar, pero no le veo que le busques. ¿Cuántas encontraste? 18 también. Yo creo que Jennifer no está de acuerdo. Ahí sí, yo creo. Hay más de 20. ¿Vale? La primera media yo encontré 26. Yo no creo que encontró 26 en la primera media. Vamos a ponerlo ahorita de forma tentativa 24. Nada más ahorita de forma tentativa, ¿eh? Pueden cambiar y vamos identificando. Ya identificaron sus fuentes. A ver, díganme unas de las fuentes que ocupó. ¿Dónde pueden verificar? ¿Dónde pueden, no verificar, pero dónde pueden ver sus fuentes? ¿Dónde son sus fuentes? Bueno, al final, ¿cuáles? A ver, Jennifer, por favor. Es una, ¿qué otro? Esto que Todos los sistemas van a ser sus fuentes. Todos, un poco por referencia, son fuentes. ¿Cuáles son sus fuentes? Son fuentes históricas, son entrevistas, para la ponencia, para lo que estamos leyendo. Ocupó libros de texto, ocupó el semanario, ocupó periódicos, ocupó qué. Pero realmente lo que quiero que me digan es qué tipo de textos son. ¿Documentos de historia? ¿Hablan de históricos? ¿Libros de qué? De los orígenes, tradiciones. ¿De qué? ¿Cómo se les llaman esos? Ahí está la pregunta. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de textos? Porque si son libros, sí, todos van a ser en algún punto libros. Son antropológicos, son etnográficos, y empezamos con palabritas que por ahí tenemos. ¿Por qué resultan interesantes esos? Bien, préstame tantito el texto.
Y lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir desmenuzando pedacito por pedacito. Vean, está bastante interesante. Váyanse a la hoja 352, el tercer párrafo aquí. Dice, la alimentación humana, ¿qué es lo que arranca el texto? La alimentación humana es un acto antropológico. ¿Qué tienes por antropológico? Pongan las palabras, a ver. Antro, contrario a lo que ustedes creen, antro es una palabra griega y refiere a lo humano, y sobre todo no el tema del masculino, sino al hombre, al ser humano, al hombre. Eso es antro. ¿Vale? Todo lo que encuentren como antropo tiene que ver en relación con lo humano, lo que tiene. Y cuando hablamos de logos, que es estudio, ¿qué es lo antropológico? El estudio del hombre. Dice, la alimentación humana es un acto antropológico, en donde la elección y el consumo de alimentos, aquí palabra de elección, porque no nos comemos lo primero que estamos elegimos, ponen en juego un conjunto de factores de orden geográfico, histórico, cultural, social y económico, ligado a una red de representaciones, simbolismos y rituales. Con nada más estas tres líneas se puede construir una tesis completa. Comer entonces implica un hecho de comportamiento de grupos complejos que pone en escena un conjunto de movimientos de producción y consumo tanto material como simbólico. Dice, o una vez más, comer implica un hecho de comportamiento de grupos, de individuos conjuntados unos con otros, que ponen en escena un conjunto de movimientos de producción, es decir, la alimentación humana implica un sistema de producción y de consumo. Y aquí refiere a lo material. Cuando nosotros hablamos de material, nosotros hablamos de la materia prima como el producto, de lo que está por ahí. ¿Dónde todo el cartel ese grande que tenían de? ¿Lo tiraron? ¿Lo tiraron? Ah, muy padre los carteles. ¿Está bien? Bueno, no sé. Pero, ¿qué hablamos de? ¿A qué le entienden con el material simbólico? Es que dice un conjunto de movimientos y producción y consumo tanto material como simbólico. ¿Qué es lo simbólico? A ver. Todos ustedes entienden lo simbólico. Todos ustedes. Y les voy a poner ejemplos de lo simbólico. Soy respetuoso de ellos, pero les queda claro el tema de lo simbólico. ¿Sí se entiende qué es lo simbólico? Miren, este símbolo ustedes lo entienden. Bueno, son dos, ¿no? ¿Sí o no? Ocupen todos el color que menos se ve hasta allá atrás. Vamos a ponerlo otra vez. Perdón. Y es que la luz del marcador y el color no ayudaban. A ver. Todos identifican este par de símbolos. Todos identifican este símbolo. Más a palabras menos, ¿no? Algunos de ustedes pueden que identifiquen este símbolo. ¿Dónde? Algunos, digo, no todos, ¿no? Otro símbolo, Eric, por ahí. ¿Cómo que? Sí, ya sé cuál es. Va así, ¿no? Uno abajo. No, todavía sigue la línea. Sacaron. Ajá. Bueno, técnicamente tendría que ser así. Por ejemplo, bueno, vamos a cerrarlo bien, que es más o menos así. ¿Tiene palabras esto? Pregunta yo. ¿Tiene palabras? Y sin embargo transmite muchísima información.
Eso es lo simbólico. Algo que está contenido y que para el que lo recibe implica muchísima información. Lo simbólico implica una transmisión de conocimiento que está lleno de un significante y un significado. ¿Vale? He ahí el tema de lo simbólico. Cuando hablamos de que comer implica también una transferencia desde lo simbólico, significa que estamos transferimos símbolos en la comida, por ejemplo. Cuidado. Transferimos, ¿cuáles son los símbolos de la comida? Por ejemplo? Podría ser. ¿Qué más? Otros. Uno puede ser la M, podría ser. Pero dice, implica un hecho de comportamiento de grupos complejos que ponen en escena, un conjunto de movimientos de producción y consumo material como simbólico. ¿Cuál es el consumo simbólico de la ilustración? ¿Qué? ¿Cuál es el consumo simbólico? ¿Qué es lo simbólico? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Pero lo quiero llevar al extremo de lo absurdo. Porque si nada más tuviéramos lo que necesitamos por el tema de nutrición, prácticamente podríamos a estas alturas técnicas de la naturaleza humana desarrollar unas croquetas para humanos que nos dieran todos los nutrientes que necesitamos 3 veces y 4 veces al día. ¿Y por qué no comemos eso si nada más comemos? Empiezan toda una serie de razones que están de placer. ¿Qué más? Por el gusto, por el placer. ¿Por qué no nos gustan de repente todos los que a eso se refiere con lo simbólico? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están detrás de un simple platillo. De repente ustedes están aquí porque no por el simple hecho que se pongan. Luego, nos remata con un punto y coma, pero podrían separar ustedes todos el texto y se lo descomponen. Porque dice, cocinar es significativamente un proceso, pero con la palabra patrimonial. ¿Qué es patrimonio? A ver, tú. No me estaba durmiendo, estaba pensando. ¿Qué es patrimonio? de gran valor para un lugar. ¿Qué es patrimonio? Es como, digamos, algo importante o especial de ese lugar. Personal, todo eso. Sí, también ¿qué es? Ejemplo. Sí, Freud, ¿qué es patrimonio? Pues, Sí. técnicamente si es algo que puede ser, si es en cultura, es algo, por ejemplo, pues con el patrimonio, puedes decirlo, Las pirámides, pero sí, podría decir, Si lo consideras también, pues. Patrimonio viene una palabra y no les va a sorprender. ¿Cuál les parece? Por ahí, ¿no? Porque matrimonio y patrimonio van de la mano, porque pater es padre, mater. Patrimonio hace referencia a los recursos legados por el padre. Y empiezan cuestiones muy simbólicas dentro de las identidades sociales. Anteriormente, dentro de la construcción social, de hecho, se sabe desde ese sentido de las sociedades ¿no? Las escuchadas son unos formatos que están bastante planeados ya. Patriarcales, por ejemplo, las sociedades patriarcales en las que es el hombre el que decide la verdad. También tuvimos sociedades matriarcales. México es una sociedad semi-matriarcal, porque podrás decir todo lo que quieran del machismo, pero el machismo se inicia con todo un discurso por los de la mujer. Usualmente quien manda en casa no es el padre. Sí, honestamente, ¿no? No dice que no. A ver, habla de tu mamá ahorita. Vamos a ver qué tiene. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de un recurso legado. De algo que nos pertenece, pero que es un recurso como tal.
Si hablan de las pirámides, pues sí, es un recurso. Y puede que tengas un recurso material o un recurso inmaterial. Nuestro idioma, nuestro identidad es parte. La gastronomía en México es parte de nuestros recursos. Es algo que comparto, ¿no? Y sigue diciendo, porque cuando se dice, nos dice por qué es un proceso patrimonial. Porque cuando se dice la elaboración de un platillo, se están seleccionando ingredientes, condimentos y procedimientos culinarios que a su creador, ya los comensales con un determinado conjunto social. Y eso es bien, y empieza la pregunta que siempre rompe, la quesadilla con queso. Por ejemplo, un sector de México podría decir que la quesadilla, por definición, su nombre dice es queso, y es prácticamente un taco de queso. ¿Se entiende? Nosotros podemos diferenciar de repente a ciertos grupos por su alimentación, por ejemplo, por su estilo de preparar la comida. Es muy diferente el estilo de preparar ciertos alimentos al norte de México que al sur de México. Es más, dentro de Hidalgo mismo es muy distinto los formatos de preparación a veces del mismo platillo. Los tamales aquí no son de plátano de a veces porque, según yo, al tema de región central de México, prácticamente todos los tamales, sobre todo de maíz, ya hacia zonas un poco más tropicales, calurosas, dada la abundancia de los plátanos. Sí, recuerdo esa anécdota que les conté de yo en Oaxaca pidiendo tamales oaxaqueños. La cara que me hicieron, ¿no? Podemos identificar al quien lo consume tanto como el que lo prepara. Alimentos típicos de México que no sean de aquí. Y en la clase anterior vimos alimentos del estado de Hidalgo. No, los tacos son. El guajoloco. ¿Qué? Es una ingenio por definición. Pero el taco es algo que nos une a todos los mexicanos. Para donde lo quieran ver. No hay cosa que une a todos los mexicanos como el taco. Y tal vez la chaparrita de la permiso por tal vez. Pero no lo vean en México, no se identifica. Después, ojo, ¿cuáles hablaremos de la comida típica mexicana? Que podrían identificar en cualquier lado. El producto mexicano no es el taco, ¿qué otro? ¿Vale? Para nosotros, tequila. Tequila, también tengo que hacer porque otros lugares a ver, para que vamos, ¿qué hace característica de la comida? ¿Cómo se lo voy a decir? Yo digo, es como que no, las ayudas de los son. Sí, ¿vale? La tortillona. No, son son prácticamente nacionales, ¿no? Se tienen gorracheros. Gorracheros. ¿Alguno de ustedes conoce las coyotas? Y si no las conocen, ¿qué te dice? Las coyotas es un platillo, no es un platillo, sí. Es un producto de Sonora. Imagínense, es una gordita, pero en vez de ocupar maíz para hacer la masa, se ocupa trigo. Y el relleno es piloncillo. Como un fútbol. Parece, no olviden, literalmente relleno de piloncillo. Relleno de piloncillo, me acuerdo de quitar piloncillo en la parte de frente. Creo que es un producto riquísimo las coyotas.
típico de Sonora. Es tan típico que nada más llegan ustedes los más pueblos y ya no pueden encontrar la forma. Tal vez en sí. Por ejemplo, ¿qué conocen de Chihuahua como platillo típico? A ver. Todavía no te cargas a de Chihuahua. ¿Vale? ¿Un producto típico de Chihuahua que conozcan? No, aquí no hablamos de por ejemplo, Chihuahua tiene un licor que se llama Sotol, que es producido a base de una planta parecida al maguey, pero no es maguey. Es buenísimo. Sonora, por ejemplo, tiene otro licor que se llama Bacanora, que es tipo mezcal. Buenísimo, me han contado. Me han contado. Por ejemplo, Monterrey también tiene el cabrito, ¿no? Los burritos, ¿de dónde son originarios? ¿Vale? ¿Qué son los burritos? Hay una discusión muy grande en el norte de México por dónde se hicieron los burritos. Cada estado del norte del territorio se pelea la. No se debe aplicar esto. Ya tienen un tema de tesis, investigaron por qué y miren, vayan bajando hacia México y se van a dar cuenta que se va volviendo más rico el tema es más, entre más recursos tienen. Por ejemplo, Sinaloa, platillos típicos de Sinaloa. Ayer fuimos pescando. Las primas, dice. Digo, por eso, bueno, no sabéis el tema de los primos, ¿no? Son los Sinaloas, platillos típicos, aguachile, chilorio, otro platillo, ¿cómo se llama la sopa? Creo que se llama sopa mochiteca, ¿no? Sepa de los mochis, Sinaloa. Por ejemplo, Durango, ¿qué conocen comida típica de Durango? ¿No? Zacatecas. Ah, sí. Es de Durango los bocadillos de nuez. Sí. Algo muy típico de Durango, que no es típico de Durango, pero está muy allá, que no porque me vuelvo de allá. La capirotada, ¿no? Ah. Ya se empezó a dar a brillar, son las. Por ejemplo, San Luis Potosí, platillos típicos, las enchiladas que de Veracruz, la Esa cagüey. y mira, esa es un tema huasteco. Y digo, Veracruz tiene huastecas, pero también la tiene Hidalgo, también la tiene San Luis Potosí. Entonces, compartimos el Zacahuil con Veracruz, San Luis. Digo, que honestamente la verdad es la que me duele la Veracruz. Pero la verdad. Yo no he probado el de aniversario de la Cruz y es como siempre lo muy bonito. Pero es un tema cercano tuyo, bueno, ya. Digo, siempre la comida no sabe mejor la nuestra abuela. Tenemos por respeto decimos que nuestra abuela. Ok. Veracruz podemos mencionar platillos típicos de Veracruz, aparte de. ¿Cómo se llama? Es un tipo de carne molida con pasas. Es un tipo de carne molida. No sé cómo se llama. No lo ubico. Pero sí, hacen una carne molida como la de aquí, pero le ponen pasas y le hacen dulce. Es una carne molida. Ok. Sí, ¿cómo se llama? La verdad no me gustó cuando lo probé, pero es que yo pensé que era normal hasta que empecé a ver pasas. Platillos típicos de Chiapas, por ejemplo. No. Por ejemplo, en Chiapas
les quedo dando un número y número, pero es muy común hacer tamal de plátano. Y de repente puedo hacer cara de bacán que creen que es muy rico. Y todavía le meten, de repente, una combinación muy extraña. Es una cosa. Hace unas semanas, o un par de meses, realmente no lo sé, teníamos una visitante aquí a la escuela que era venezolana y vendía, una señora venezolana que venía a vender comida y había un platillo que traía que era muy rico, que era plátano aplastado, como si fuera, imagínate, una sincronizada, pero hecho de plátano, no recuerdo el nombre. Muy rico, Ejemplo. Las zonas tropicales ocupan lo que tienes a la mano cerca. Pero aquí viene el tema de por qué les pregunto a los platillos típicos. Platillos típicos de Guadalajara. Bueno, de Guadalajara, de Jalisco. Para empezar, identificar es tequila. ¿Y qué más? Birria. Pozole también. ¿Qué más? Barrocoche. Conocida también como birria. Ah, no, la birria y batalla. No, el consumidor preparado. Les vuelvo a leer ese texto para que entiendan a qué me refiero con todos los técnicos que llevamos preguntando. Cocinar, perdón, es significativamente un proceso patrimonial porque cuando se elige la elaboración de un platillo, se están seleccionando ingredientes, condimentos y procedimientos culinarios que identifican a su creador y a los comensales como un determinado punto social. El lugar, los ingredientes de la zona, las condiciones climáticas de la zona y las características de las personas que participan determinan cómo se preparan. Para empezar, pero sobre todo que tienes a la mano. Luego dice sus ritos, símbolos, tradiciones, aspiraciones y posibilidades. El acto de comer articula la naturaleza y cultura. No solo nutre, sino que también funda un medio universal para expresar identidades, relaciones sociales, hospitalidad, solidaridad, etc. Con eso tienen ustedes para entender por qué debemos entrar ustedes acá. Nos vemos el día de mañana, vamos a seguir ocupando este texto, vamos a escucharlo. Les voy a pasar otro texto al rato, a Facebook, a todos, y cuando lo publico en Classroom y en pero ahí les va, para mañana tienen ustedes que estar lleno el formato de reporte de lectura de control de información de este texto. Les repito una vez más, para mañana tienen que traer lleno, porque es tarea, pero si me lo traen impreso, lleno, porque lo vamos a discutir aquí, tráiganlo impreso y lleno. De este que se llevan, ya lo leyeron, ya estaría más fácil. Y aparte se traen para el siguiente que les mando. ¿Cuántos controles de información van a traer? Los dos. Ya llenos los dos. Ya llenos los dos. ¿Mandé? Ya impresos y llenos aquí. Del que se acaban de llevar y dice, vamos a seguir ocupando ese texto mañana. ¿Sale?